Ante el alza de casos por COVID-19 en el país, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica sugirió reorientar la comunicación de riesgos del Ministerio de Salud. Para hablar de este tema y otras de la contingencia, nos acompaña Ignacio Silva, miembro de la Comisión de Respuesta Pandémica y académico de la Universidad de Santiago. Doctor Silva, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, lo primero, ¿cómo está analizando usted la situación de la pandemia hoy día en nuestro país? Tuvimos por lo menos una positividad en la región metropolitana del 15%, en 4 otras ciudades importantes del país también sobre el 15%, a nivel país de un 11%. ¿Cómo está viendo la realidad hoy de la pandemia en Chile? Bueno, creo que es evidente que estamos en una nueva ola de contagio, ¿cierto? Que se asocia a esta temporada de invierno, esta campaña de invierno, y es algo que es diferente a los años anteriores porque además del alza de contagios de COVID, hemos visto un aumento significativo de la circulación de otros virus respiratorios, como el virus de la influenza, virus sincicial, adenovirus para influenza, y que son precisamente ellos los que están hoy día estresando más nuestra red asistencial. Y por lo tanto se unen, a diferencia del 2020-2021, que prácticamente no circularon otros virus diferentes al SARS-CoV-2, se unen estos otros virus respiratorios habituales, y eso es lo que hace que este invierno sea un poco diferente y más complejo. Sí, va a ser más crudo, doctor, en el sentido, como usted explica, hoy día tenemos un brote importantísimo, sobre todo en niñas, niños más pequeños, el virus respiratorio sincicial, se mezcla en la influenza, virus que estuvieron guardados prácticamente durante 2 años con algunas, sobre todo el año pasado, yo recuerdo en agosto, me tocó sufrirlo de cerca el virus sincicial con mi hija chica, pero hubo un brote importante ahí, pero ahora, sencillamente, estas enfermedades que estuvieron guardadas 2 años, salieron como pocas veces habían salido. Claro, durante los 2 años anteriores el COVID se tomó todo el nicho de los virus, y esto no solo porque había mucho COVID dando vueltas, sino que porque las medidas restrictivas, los confinamientos, la disminución de la movilidad, el hecho de que los niños y niñas no estuvieran yendo a jardín, colegio, liceo, etcétera, hicieron que estos virus se escondieran. Y si uno mira las curvas epidemiológicas que se reportan todos los años, durante estos 2 últimos años no hubo nada de virus. Y desde fines del 2021 que empezamos a notar ya un alza en los contagios o en la circulación de estos virus respiratorios habituales, que en el verano por lo general no generan grandes conflictos, pero en invierno se junta una serie de situaciones que nos lleva a juntarnos más, a ventilar menos, y mayor ventilación de virus, y eso hace que en el fondo sea la tormenta perfecta para una campaña, una contingencia de invierno como la que estamos viviendo. Sí, doctor, lo decíamos en la presentación, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica sugirió reorientar esta comunicación de riesgo. Usted es parte de esta comisión. ¿Qué significa esta reorientación de la comunicación de riesgo, que ha sido un tema que se le ha criticado, por lo menos hasta hace 2 semanas, con bastante fuerza se le ha criticado a la autoridad? ¿Qué sugieren ustedes? El tema de la comunicación de riesgo ha sido ampliamente discutido durante esta pandemia. Existe siempre un espacio para mejorarla, porque es evolutiva, es dinámica. Creo que hoy día lo que significa la comunicación de riesgo en el estado actual de la pandemia no es lo mismo que significaba el 2020 o el 2021 o en el verano con la ola de Ómicron. Tenemos que ir enfocando la comunicación de riesgo a la situación o a la realidad epidemiológica actual. Creo que en un principio, y probablemente ligado a la instalación del gobierno, a un cambio en las políticas, en el plan paso a paso, etcétera, hubo algunas dificultades para lograr que se entendiera el objetivo de la comunicación de riesgo. Y también es importante que la ciudadanía entienda que comunicar riesgo no significa asustar, sino que es ajustar el mensaje a la realidad que se está viviendo para que cada persona tenga las herramientas para tomar las decisiones más correctas en base a lo que está sucediendo y en base a lo que la autoridad también logra transmitir. Y en el fondo tiene que comunicar, tiene que conversar la comunicación de riesgo con la percepción de riesgo de la persona. Cuando eso no está en sintonía, tenemos un problema, y eso es lo que creo que hay siempre espacio para mejorar. Sí, usted decía textualmente en el informe, comunicación de riesgo tiene que ser racional, mostrar los riesgos tal y cual son para que las personas puedan tomar decisiones de manera informada, decían ustedes. A ver, ¿cómo cambia esta comunicación de riesgo? Porque es complejo, en una situación como cuando asume el gobierno
en marzo, abril, era una situación bastante positiva, poco virus circulando, distinto a lo de ahora. ¿Cómo va cambiando esa comunicación de riesgo con 2 años de pandemia en el cuerpo, en el planeta, para que sea efectiva? No es fácil el tema. Es súper complejo porque además a esto se suma un término que se ha ido acuñando ya hace tiempo, es que el tema de la fatiga pandémica. Todos, porque no hay ninguna persona que no esté cansado de la pandemia y de todo lo que significa, de adherir, por ejemplo, a las medidas preventivas, cansado de nuevas vacunas, cansado de que me restrinjan mi posibilidad de movilizarme. Si es que eso yo no lo explico y no lo contextualizo en un marco epidemiológico, en una situación de crisis, no lo voy a entender y por lo tanto me va a costar adherir. Si es que yo le explico a las personas muy bien que miren, en este minuto, por ejemplo, cuando se readecuó el plan paso a paso, readecuamos la indicación de uso de mascarilla. Y también fue por algunos sectores criticado, y eso porque hay que explicar muy bien que en ese momento y en ese contexto el riesgo es bajo y existen algunas situaciones en las que el riesgo es mayor, por ejemplo en un espacio cerrado o cuando estoy hacinado. Si yo logro que las personas entiendan cuáles son las situaciones de mayor y menor riesgo, no es necesario que yo esté poniendo carteles en todos lados ni multando a la gente que no usa mascarilla, etcétera. Lo mismo pasa cuando vivimos situaciones como la actual, en la que tenemos un alza sostenida de los contagios y no queremos que esta situación se transforme en un colapso sanitario, entonces yo tengo que reforzar la comunicación para que las personas tomen las decisiones correctas sin que yo esté encima todo el día. No es necesario pasar multa, no es necesario que la Seremi fiscalice todo el día para que las personas adhieran a las medidas. Y en la medida que normalizamos el COVID, ya estamos conviviendo con nos acostumbramos a vivir con el bicho durante los últimos 2 años, ¿cómo cambia esa percepción de riesgo? Porque claro, en la medida que convivamos con él, ya la percepción de riesgo como que se va perdiendo, ¿no? Por supuesto, yo creo que también eso es parte de la comunicación y por eso yo decía en un momento que esto no significa estar asustando. La comunicación de riesgo no es meter susto, sino que es entender, mire, ¿sabes qué? Hace un mes atrás o 2 meses atrás podíamos convivir con el virus con mayor libertad, porque la circulación viral era baja y por lo tanto podíamos tener actividades de mayor riesgo, con menor riesgo de contagio. Hoy día la situación es distinta, cambia. Entonces yo tengo que cambiar mi percepción de riesgo y ya convivir con el virus ya no es tan sencillo porque tengo más riesgo de contagiarme y por lo tanto tengo que ser más cuidadoso y ser más estricto en las medidas de prevención. Doctor, y por último, aquí también eso convive con algún sentido de urgencia que tiene que haber para la vacunación, porque en la época buena o mala, la vacunación ojalá llevar el ritmo adecuado de igual forma. Convivir con ese sentido de urgencia, en el sentido de la vacunación, que es necesaria, pese a que los números en algún momento sean buenos, también como que le pone otro pelo a la sopa. Qué bueno que toca ese tema, porque es clave. Hoy día, y todo el tiempo, desde que apareció la primera vacuna en adelante, la percepción, o sea, la comunicación de riesgos empieza a adecuar a esta protección que tenemos. Si hoy día no tuviésemos vacuna, la situación sanitaria sería totalmente distinta. O sea, tendríamos los hospitales, las clínicas llenas de pacientes de COVID grave, de influenza grave, de virus sincicial grave, y olvídense de tener capacidad de atender otras enfermedades. O sea, gracias a la vacunación, gracias a la amplia cobertura que tenemos y las dosis de refuerzo, hoy día podemos realizar, a pesar de estar en una ola, en una campaña de invierno, podemos realizar actividades sociales con relativa tranquilidad, siempre cuidándonos y midiendo ese riesgo, pero gracias a la cobertura de vacunación. Doctor Ignacio Silva, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.